llamo Ramiro. Llevo más de 20 años recorriendo las carreteras del país. He visto muchas cosas extrañas en la carretera. Luces que aparecen y desaparecen. Sombras que cruzan el camino en la madrugada. Figuras que parecen pedir aventón pero que se desvanecen cuando te acercas. Pero nada de lo que había experimentado en 2 décadas me preparó para lo que ocurrió aquella noche. Aquella noche en la carretera de Querétaro a San Luis Potosí. Era casi medianoche cuando mi radio empezó a fallar. Al principio pensé que era estática por la zona, algo normal cuando pasas por caminos alejados. Ajusté la frecuencia, pero el sonido seguía distorsionado. Fue entonces cuando, al tomar una curva cerrada, la vi. A la orilla del camino, una mujer de pelo negro y largo se sostenía de pie, cubierta por una especie de velo blanco. No podía ver su rostro, pero su presencia me heló la sangre. Pasé de largo sin detenerme, apretando el volante con todas mis fuerzas. Solo cuando ya estaba a varios metros de distancia miré por el espejo retrovisor. Ella estaba prácticamente atrás del vehículo, de pie, como si el tiempo o la distancia no le afectara. Aceleré. No me importaban los límites de velocidad ni el riesgo de un retén. Solo quería alejarme de ahí, de aquella mujer. Pero no importaba cuánto avanzaba. Después de unos kilómetros, me detuve en una gasolinera para calmarme. El encargado me miró con curiosidad y me preguntó si todo estaba bien. No quise contarle lo que vi, pero él notó mi nerviosismo. No es el primero al que le pasa, me dijo en voz baja, inclinándose sobre el mostrador. Muchos traileros han visto a esa mujer, la Llorona. Dicen que aparece en esta carretera para advertir de accidentes, pero otros creen que si la ves, lo tendrás. ¿Quién sabe? Sentí un nudo en el estómago. Decidí esperar un rato antes de seguir mi camino, pero el miedo no se disipó. Mientras bebía café para tranquilizarme, un anciano que estaba sentado en una mesa cercana me miraba fijamente. Sus ojos reflejaban algo más que una simple curiosidad, como si supiera por lo que yo estaba pasando. «Usted también la vio, ¿verdad?», preguntó casi en un murmullo. Asentí. No tenía sentido negarlo. El viejo tomó un sorbo de su café y se acomodó en su asiento antes de empezar a hablar. «Hace muchos años, mi hermano era trailero igual que tú. Una noche, mientras manejaba por este tramo, por este camino, la vio. Dice que primero la confundió con una mujer pidiendo ayuda, pero cuando se acercó, se dio cuenta de que su rostro era borroso, como si estuviera hecho de niebla. No le prestó demasiada atención y siguió manejando hasta que, kilómetros más adelante, al verla nuevamente, era imposible. No había forma de que una persona a pie pudiera adelantarse a un tráiler en movimiento. Aceleró. Pero algo le quitó el control del volante y terminó volcando en una zanja. Sobrevivió, sí, pero desde ese día jamás volvió a manejar de noche. La historia del anciano me dejó helado. Decidí no quedarme más tiempo y regresar al camino, pero en cuanto encendí el motor y miré de nuevo por el espejo, un escalofrío me recorrió. Ahí, de pie a unos metros de mi tráiler, estaba ya nuevamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Pisé el acelerador y salí disparado de la gasolinera. No paré hasta que llegué a la siguiente ciudad, exhausto y con el cuerpo temblando. En todo el trayecto no pude mirar en el retrovisor y mucho menos en el asiento de al lado. Aunque algunos piensan que son cuentos, sé lo que vi. Mi historia no termina ahí. Años después, mientras trabajaba en una ruta distinta, un compañero trailero me contó algo similar. Le contó en otra carretera, pero la descripción de la mujer era idéntica. Me mostró una vieja fotografía que había conseguido de una leyenda local. Era una imagen borrosa, de principios del siglo XX, en la que se veía una mujer vestida de blanco de pie junto a un camino de tierra.
más escalofriante era que sus facciones estaban completamente difuminadas, al igual como la que yo vi. Empecé a investigar más y descubrí que la Llorona no solo aparece en un solo lugar. Varios testigos la han visto en diferentes carreteras de México y Centroamérica. Algunos afirman que su presencia es un mal augurio, otros que es el alma de una madre que perdió a sus hijos y que está atrapada en un sufrimiento eterno. Hace poco, otro trailero me contactó. Me dijo que tenía una grabación de su cámara de seguridad en la que, mientras manejaba por una carretera desierta, se veía una silueta femenina a la orilla del camino y luego, unos segundos después, la misma silueta aparecía más adelante, sin que hubiera forma lógica de que alguien se moviera a esa velocidad. Al ver el video supe que no estaba solo en esto. Ahora, cada vez que conduzco por carreteras solitarias, me mantengo alerta. Si veo una figura vestida de blanco a la orilla del camino, no freno. No miro por el espejo, solo sigo adelante, esperando que ella no decida acompañarme en el camino. Mi nombre es Jorge. He pasado noches enteras manejando por caminos desiertos, bajo lluvias torrenciales y en medio de tormentas de arena. Quisiera contarles lo que viví en la carretera de Durango a Mazatlán, en un tramo conocido por los camioneros como el Sendero de las Almas. Era una noche sin luna. La carretera estaba oscura, apenas iluminada por los faros de mi tráiler. Había poca señal en la radio y solo el rugido del motor rompía el silencio. Me dirigí a entregar una carga de suministros a Mazatlán y había calculado llegar al amanecer. Todo iba bien, hasta que vi algo a lo lejos. A un costado del camino, de pie en la maleza, una mujer parecía observarme. Vestía de negro con el cabello largo y enmarañado cubriéndose el rostro. Al principio pensé que era una campesina, tal vez alguien pidiendo ride, pero algo en su postura, en la forma en que su cuerpo no se movía ni un poco con el viento, me hizo sentir un escalofrío. Seguí avanzando, pero a medida que me acercaba, sentí que su presencia era demasiado extraña. Mi instinto me gritaba que no mirara demasiado, que no intentara entender lo que estaba viendo. Así que desvié la vista al frente y continué conduciendo. Cuando pasé junto a su lado, mi piel se erizó. No escuché nada, no vi ningún movimiento, pero una sensación de vacío, como si toda la energía se hubiera drenado de mi cuerpo, me invadió. Respiré hondo, me obligué a calmarme. No pasa nada, Jorge, solo es una mujer en la carretera. Pero justo cuando me repetía eso para calmarme, la vi de nuevo. Kilómetros más adelante, la misma figura estaba parada ahí, a un lado del camino, inmóvil. No había forma de que esa persona pudiera adelantárseme. Intenté encontrar una explicación racional, pero en el fondo de mi mente sabía que algo andaba mal. Traté de sacármelo de la cabeza, pero la incomodidad no se iba. Así que decidí contactar a otro camionero por la radio para despejarme. Para mi sorpresa, la voz del otro lado se tensó cuando le conté lo que había visto. Jorge, no mires atrás, no frenes, no contestes si te habla. La advertencia, en lugar de apaciguar mis ansias, mis nervios, la mente lo empeoró todo. Hacía todo lo contrario. El otro camionero, un veterano llamado Ramírez, me contó que muchos habían visto a esa mujer, que no era una mujer, sino una bruja. Algunos que la miraban a los ojos terminaban perdiendo el control del volante, sufriendo accidentes aparatosos que nunca tenían explicación. Otros aseguraban haber sentido su peso sobre el tráiler como si se subiera sin que nadie la viera. Cuando creí que lo peor ya había pasado, la radio se llenó de estática. El motor del tráiler empezó a fallar. Los faros parpadearon.
Maldije entre mis dientes y traté de mantenerme firme en el volante. Pero en cuanto miré por el espejo retrovisor, ella estaba ahí, sentada en la parte trasera de la caja del tráiler, con su vestido negro ondeando con el viento. No le vi el rostro, pero sabía que si lo hacía, todo terminaba. Aceleré con todo el motor que daba. El tráiler vibró con fuerza, como si algo o alguien intentara aferrarse a él. La radio seguía emitiendo estática y sentí una presión terrible en la cabeza. Sus manos huesudas se aferraban al metal como garras. Todo a mi alrededor parecía volverse más oscuro, como si la carretera estuviera tragándose la luz. No sé cuánto tiempo conduje así. Me enfoqué en el camino, sin atreverme a mirar por los espejos. Finalmente, vi luces a lo lejos, la entrada a un pequeño poblado. Entonces, el peso ese desapareció, la radio volvió a la normalidad y el motor dejó de estar fallando. Desde aquella noche aprendí algo. En la carretera hay cosas que no se pueden explicar. Si alguna vez te encuentras con una mujer vestida de negro a un lado del camino, sigue conduciendo. No te detengas y no mires atrás.